Buenas noches, tutor y compañeros de el curso Algoritmos. Mi nombre es Jorge Garzón. Actualmente vivo en Zipaquirá y me encuentro matriculado en este SEAT, en esta aula de aprendizaje. Bueno, mis aficiones como todo es el deporte. Me gusta realizar deporte, me gustan mucho los videojuegos y la parte de los computadores. De ahí mi inclinación para estudiar la ingeniería electrónica. También porque me desempeño en un ámbito industrial, ¿sí? Donde he visto que la electrónica juega un papel indispensable en la automatización o actualización de las plantas o empresas, ¿sí? De sus procesos productivos, ¿sí? También hay una ventaja en que pues, se va a generar bastante empleo, ¿sí? Y también porque me encanta y me gusta desarrollar todo este tipo de programas. Bueno, ya pasando un poco más a la estructura y la temática del curso, me parece acertado por parte del tutor la forma de ordenar o dictarnos este curso o esta materia, ¿sí? Ya que nos da una parte teórica y una parte práctica que es indispensable en esta materia, ¿sí? Es indispensable porque podemos en la parte práctica plasmar nuestros conocimientos, ¿sí? De una forma física, ¿sí? Para saber si lo aprendido lo vamos a aplicar bien, ¿sí? Tres unidades constan de introducción a la programación, algoritmos y estructura de datos y lenguajes de programación, ¿sí? Después de eso ya vamos a una actividad en campus, ¿sí? Una actividad práctica que puede ser individual o colaborativa, ¿sí? También me parece asertivo por parte del tutor y verificando también el entorno de conocimiento en la plataforma que nos da todos los recursos para que nosotros hagamos nuestro propio conocimiento, ¿sí? Concretemos o creemos nuestro propio conocimiento a raíz de varios URL o varios libros que el tutor nos presta y nos facilita en la plataforma. Bueno, vamos a hablar un poco de la evolución histórica de los lenguajes de programación. El primer hombre en incursionar en este tema fue el señor Charles Babbage, de 1816 a 1871. Fue un profesor de matemáticas y también fue un inventor inglés, ¿sí? Este señor o este profesor, hacia principios del siglo XIX, predijo muchas teorías en las cuales se basa la gran mayoría de los ordenadores actualmente, ¿sí? Él fue el que creó o lo que él denominaba la máquina analítica, ¿sí? Nunca llegó a construirse por que los avances tecnológicos en esa época pues no daban abasto para tal fin, ¿sí? Ya más adelante, la ingeniera Ada Lovelace, en 1843, es considerada la primera programadora de la historia, ¿sí? Esta señora fue la primera que realizó diseños de programación para la máquina de Babbage en tarjetas perforadas. Aunque también esto nunca llegó a utilizarse, pero sí esta señora fue la que marcó la historia, ¿sí? Fue un punto de partida para la programación. Bueno, más adelante el señor Charles Jacquard, ¿sí? Este señor era un tejedor francés y comerciante que creó el primer telar programable con tarjetas perforadas, ¿sí? Este método de su telar se convirtió como en el paradigma, ¿sí? De las primeras máquinas computacionales. Igualmente esto fue desarrollado sobre el proyecto de Charles Babbage, ¿sí? Más adelante, la señora Grace Murray Hopper, ¿sí? Se le atribuye erróneamente la invención del término bug que se utiliza para decir que existe un fallo o un error en el programa, ¿sí? Esta señora más que todo hizo sus estudios y sus descubrimientos en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Con fines militares. Ya pasando a un poco más el tema de los ordenadores, la evolución de los ordenadores, está el Mark I,
¿Mm? El ASSC, ¿sí? Que en 1944 se puede considerar como el prototipo original de los ordenadores modernos. El ENIAC de 1946, ya viene más adelante el circuito integrado en 1960, el microprocesador en 1971 y el IBM o el PC fue creado en 1981 y es que es el actual ordenador que conocemos, sí, el que tenemos actualmente. Eh, el MAR 1, más que todo, fue una máquina procesadora de información, sí, que pesaba mucho, pesaba 5 toneladas y sus principios se basaban en la electromecánica. Bueno, en los tipos de lenguaje de programación se caracterizan 5 lenguajes. Estos son lenguajes imperativos, lenguajes funcionales, lenguajes orientados a objetos, lenguajes lógicos o lenguajes concurrentes, paralelos y distribuidos. Por la parte de los lenguajes imperativos, nos dice que consta de una secuencia de celdas, ¿sí? En este caso es una memoria, en el cual pues, pueden guardar instrucciones y datos. En los lenguajes funcionales, más que todo se aprovechó para manipular funciones en datos simbólicos y numéricos. En los lenguajes orientados a objetos se caracteriza el C#, ¿sí? Que es uno de los lenguajes más actuales, ¿sí? Y de pronto más fáciles de manejar en la actualidad. Dice que permitieron introducir abstracciones de datos a los lenguajes de programación, ¿sí? La posibilidad de reutilizar códigos y modificarlos según jerarquías y según sus clases. Los lenguajes lógicos, más que todo, se basa en que el programador tenga una buena descripción del problema y la forma o las reglas de cómo solucionar este problema, que sean claras. Lenguajes concurrentes, paralelos y distribuidos contaban con varios procesadores ofreciendo un procesamiento en paralelo para poder procesar varios programas al mismo tiempo. Bueno, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de buenas prácticas de programación? ¿Sí? No existen lenguajes de programación malos, tampoco existen programadores malos. Lo único que se debe tener en cuenta cuando se realiza algún tipo de programa es tener claro y conocer a cabalidad el lenguaje que se va a utilizar, ¿sí? O el programa que se quiere crear. Un programa debe ser entendido por cualquier persona. Debe bastar con una lectura rápida o una pasada así de reojo para que la persona lo entienda, ¿sí? Ahí podemos decir que el programa cumple, primero que todo, que sea entendido por cualquiera, ¿sí? Ya tenemos otras pautas cuando hablamos de buenas prácticas de programación, ¿sí? Escriba sus programas de forma sencilla, ¿sí? Hay que tener en cuenta que estos programas, en lo posible, hacerlos en el idioma en los cuales los vamos a ejecutar, ya sea español, inglés o cualquier idioma. Sí, pero si lo podemos hacer en nuestro idioma, adelante. Leer los manuales del programa y tener pleno conocimiento del lenguaje a utilizar. Cada programa debe comenzar con un comentario que describa su propósito. Y bueno, pues no existen programadores malos, como ya lo había dicho, tampoco lenguajes malos. Sí, todos estos lenguajes se crearon, cada uno pues tiene un distinto año, una distinta época, pero que en ese transcurso de la historia o en ese tiempo ayudaron a la persona a facilitar su trabajo, ¿sí? También ayudaron al avance tecnológico, sí, que con el tiempo pues este avance tecnológico fue mejorando y entonces estos lenguajes van mejorando día a día. Bueno, el C Sharp es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft para que forme parte de su plataforma y que interactúe con ella, ¿sí? Este programa o lenguaje de programación deriva
de C y C++, que igualmente son de Microsoft y de su plataforma .NET. Es muy similar al Java, aunque incluye mejoras derivadas de otros lenguajes. C# forma parte de esta plataforma, como ya lo había dicho, de Microsoft .NET. Es una aplicación, mientras que también es un lenguaje de programación independiente diseñado para generar programas sobre dicha plataforma. Más que todo se creó para crear programas en la infraestructura del lenguaje común. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo tenga acceso a este lenguaje y también es muy fácil de programar. Bueno, compañero y tutor, espero les haya sido de gran ayuda este video. Sí, más que todo pues se hizo un recorrido histórico sobre la programación, los lenguajes de programación, los primeros ordenadores, tendencias en la programación de computadoras, las buenas prácticas de programación, y se hizo un poco énfasis en el lenguaje de programación C#, ¿sí? Que es uno de los más actuales y más fáciles de manejar. Bueno, mucho gusto, muchas